Bien, hoy es 16 de julio 2025, cumpleaños de un amigo, un Huguito Nievas, y aniversario de la gesta de Maracaná. Un día lluvioso, un día lindo para hacer tortas fritas, que ya tengo la levadura armada preparándose para esas tortas fritas con masa madre. Y voy a tratar de hacer un video que me parece que es importante para entregar observaciones que tengo sobre las congregaciones. Lo que son las congregaciones. Suelo decir a las personas con las que toco estos temas de religión que ir a una congregación, permanecer por un periodo de un año en una de ellas y al final de un año conservarse tan cristiano como se llegó, es casi una hazaña. En el orden religioso podríamos hablar que es un milagro. En las congregaciones, al menos las que he asistido, de las que ya hace 17 años que no voy, ha aprendido que realmente lo que allí se vive no colma las expectativas de aquel hermano, hermana que anhela tener un encuentro con Dios y se dirige a una congregación para fortalecerse o para encontrar mejores razones y guía para tener una cercanía con el Altísimo. Las congregaciones son, del punto de vista teórico, el camino adecuado, el lugar ideal. Pero, ¿qué sucede? Lo que sucede en el común de las congregaciones, las que fui yo, todas, y me imagino que muchas más, lo que sucede es que lo que allí se practica aísla el encuentro con Dios del creyente. Se genera una brecha difícil de superar. Si bien en toda congregación cristiana obviamente se habla de Cristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se suele leer y comentar sobre las Santas Escrituras, sobre la Biblia, el asunto está en el espíritu que gobierna las congregaciones, que muchas veces, más allá de la cáscara y de las apariencias, no es el Espíritu de Dios. Estoy teniendo contacto con algunos jóvenes que están saliendo de las drogas, que pasaron por momentos muy complicados, y ellos encuentran que asistir a las congregaciones es para ellos la luz al final del camino, como me pasó a mí en su momento, y veo bien que vayan. Solo procuro de que tengan los ojos abiertos para que cuando tengan una comprensión más completa, más madura de lo que les toca vivir, permanezcan siendo cristianos. ¿Qué es lo que sucede en las congregaciones? En las congregaciones, los hermanos van perdiendo el temor a Dios y le van ganando temor al hombre.
un temor que va suplantando la actitud genuina del cristiano de tener una actitud proba, agradable a Dios. ¿Y por qué sucede esto? ¿Cómo se llega a dar esa metamorfosis de cambiar el temor a Dios por el temor al hombre? Porque el hecho práctico, pragmático, es que al que tenemos adelante en una congregación no es Dios, es un hombre. Y es ese hombre el que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Nuestra razón, aislada totalmente de la presencia de Dios y de buscar la presencia de Dios, nuestra razón no entiende que Dios existe, porque Dios no es razonable. Pero sí razona que delante nuestro tenemos un ser humano, una persona que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y nuestra razón se va impregnando de todas esas cosas buenas y malas, incluso no solo de los consejos, sino muchas veces de los rezongos, a veces se practica de forma absolutamente incomprensible y irracional el castigo a los creyentes. Se les aplican sanciones por equivocarse, por cometer pecados, errores, sanciones que pueden ser el de no poder hablar en la congregación, el de no asistir a determinadas actos, acciones, ritos, en fin, existe una forma humana de tratar con el resto de las personas allí presentes. Y de a poco las personas le van perdiendo el temor a Dios, porque les va ganando el temor al hombre. Ese señor que me dice que hago todo mal o que hice X cosa mal, y está siendo observado y valorado por el resto de los hermanos, donde se genera un efecto de presión social, va desvirtuando el temor de las personas. Esa actitud, la que se llama disciplinar a los distintos cristianos, se practica mucho. El disciplinado, ¿no?, a través de determinados castigos, va llevando a que la razón de las personas va asumiendo de que no es bueno que observen en nosotros determinadas cosas, como cuando éramos niños y tirábamos una piedra, rompíamos un vidrio y poníamos la mano en el bolsillo para que nadie viera que habíamos sido nosotros. Y así de a poco se va negando el crecimiento espiritual de aquel que esperaba tener un encuentro con Dios y mejorar su relación con el Altísimo. Se va reduciendo a una experiencia física, racional, que produce temor, pero el temor del hombre al hombre. Entonces, esa persona que no termina de crecer espiritualmente, que no llega siquiera a crecer espiritualmente, se va llenando de temores, juicios y valores humanos frente a humanos. ¿Qué sucede con esto de perder el temor a Dios y ganarle el temor al sacerdote, al pastor, a la autoridad religiosa que está delante nuestro? Que nos vamos transformando de a poco en grandes hipócritas. Porque como cuando éramos niños, no nos preocupa hacer el bien o el mal, siempre y cuando no seamos observados para no ser castigados. A diferencia de aquel que tiene un encuentro espiritual elevado con el Señor, que sabe que de la observación de Dios no puede escapar y que se entrega íntegramente a mejorar su calidad como cristiano. Dentro de las congregaciones esto no es así, y de a poco el alejarse del temor a Dios y ganarle temor al hombre es que se van dando un montón de otros hechos que
que hacen realmente difícil sobrevivir como cristiano dentro de una congregación. Vienen las murmuraciones, vienen los juicios, las envidias, los egoísmos, la manipulación de arriba, de abajo, de los costados. Y va generando una fatiga y un cansancio donde la persona que no ha evolucionado espiritualmente como para tener la absoluta certeza de que Dios existe, y va creyendo que todo eso es la imagen que tenemos de Dios aquí en la tierra, se empieza a enfriar y termina opinando de que si eso es Dios, mejor no. Entonces, pasado un tiempo de convivencia, salvo que sea parte, ¿cómo puedo decir?, tolerante de todo esto y partícipe de todas estas cosas, las personas se terminan retirando y alejándose de la posibilidad de tener un encuentro con el Señor, porque no saben que son capaces por sí solas de hacerlo, no saben que son capaces por sí solas de tener ese encuentro y esa superación espiritual, esa elevación espiritual. Y es así como las congregaciones llenas de interpretaciones humanas, realizadas por teólogos preparados, adoctrinados y dogmatizados, donde entregan ese mensaje con todas esas características a cada uno de los que entran. Y poco más que amenazando con el infierno y liberando epítetos como por ejemplo el de hereje, el de, en fin, apóstata, en fin, cualquier cosa sirve para intentar someter y obligar a las personas a adoptar lo que dogmáticamente y doctrinalmente allí se entrega. Entonces tenemos al final dos problemas, siempre con aquellas personas que no han experimentado una elevación espiritual. Uno es, se permanece allí porque es parte de toda esa hipocresía, es parte de toda esa maldad que niega en sus hechos, no en las palabras, pero sí en los hechos, en los actos, la existencia de Dios, se ponen opuestos a la voluntad de Dios y se es parte de eso, o se retiran y vuelven al camino anterior que les resulta mucho más cómodo, y a veces es entendible. Uno puede asistir a un club social, a un club deportivo o a cualquier actividad, y resulta que las personas que están allí cultivan de forma genuina mejores valores que los que se cultivan en estas congregaciones, siempre hablando de que esos valores y esas cosas son lo que racionalmente podemos interpretar. Obviamente que en esos lugares, ni en unos ni en otros, se puede encontrar una elevación espiritual, no se puede lograr un encuentro con Dios. Entonces tenemos estos dos caminos, que son retirarse o permanecer allí siendo parte de ese circo, de esa teatralización de búsqueda de la fe que termina no siendo genuina, no siendo real. Las congregaciones, si bien, como decía anteriormente, hablan mucho del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, realmente no son conducidas a ese destino las personas, sino que quien está allí sentado en primera fila no es precisamente el nazareno, sino que es el enemigo que lo puso en la cruz. Como se dice, yo no recuerdo si fue Orwell, no estoy seguro cuál fue el escritor que dijo que es más fácil
engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado. No, creo que no fue Orwell, pero no importa, la frase es esa. Lo cierto es que quitar del engaño a estas personas es todo un conflicto y todo un problema. Las personas han sido engañadas y permanecen en ese error y viviendo, creyendo que asistiendo a estos lugares y que viven en santidad, creyendo que viven en esa santidad, se permiten libertades que ante Dios realmente no son buenas. ¿Qué otro aspecto podemos encontrar? Que en ese creer de que andan en los buenos caminos y que ya asistiendo y con la bendición del sacerdote, del pastor o de quien fuere que esté ahí adelante, ya alcanzaron el cielo y ya el perdón y la justificación de sus pecados y todo lo demás, juzgan a los que no asisten con una severidad con la que no se juzgan a sí mismos. Y allí se da aquello de ver la paja en el ojo ajeno y no ver el adoquín en el ojo propio. ¿Y qué sucede? ¿Cómo son vistas, por mí por lo menos, como dice también la palabra, como sepulcros blanqueados? Puede ser muy bonito por fuera un sepulcro, pero adentro está lleno de huesos podridos. Mucha arenga, mucho hablar de Dios, compartir textos, videos, cosas maravillosas. Levantan los brazos y alaban como si fueran a tocar el cielo con las manos. Y todo eso es cáscara de cristiano. Y mientras viven en esa cáscara, se llenan de envidia, de egoísmo y de todo tipo de maldad, porque al enemigo no le afecta que las personas vivan en esa cáscara mientras tenga el corazón de ellos. Entonces nos encontramos cómo es la mecánica de esa apostasía de la que nos habló el Señor, que vendría a existir como señal primera de que estamos en el final de los tiempos. ¿Cómo serán las cosas más adelante? Puedo tener una idea, puedo tener puedo hacerme una imagen de cómo van a ser las cosas más adelante, pero en el presente estoy viendo los fundamentos de una apostasía que en todas las congregaciones en las que he estado se manifiesta abiertamente, donde veo a los hermanos presentarse con caras de circunstancia y decir Dios te bendiga. Y cuando uno empieza a rascar y los conoce por fuera y los ve fuera de las congregaciones, se da cuenta que aquello fue una teatralización y que de sustancia tiene poco o nada. En fin, benditos aquellos que crean sin ver, dijo el Señor. Aquellos que buscan sabiendo que Dios es galardonador de los que lo buscan, que necesitan experimentar a diario la presencia de Dios. Esos que van a la oración con alegría, porque con devoción, para sentir ese éxtasis que nos produce el tener comunión con el Altísimo, y no como en estas congregaciones en las que algunas ya ni existe el culto de oración, el culto de intercesión, porque las personas sencillamente no van. Sí van a los cultos donde les dicen que son buenos, donde hay mensajes, donde hay alabanzas absolutamente mundanas, alegría, pero a la hora de la oración y la intercesión, muy poquitos van, y en muchos lugares ya ni existe el culto de oración. Así de triste es la realidad que nos toca vivir
en el inicio de esta apostasía de la que ya fuimos advertidos. Es responsabilidad de cada uno hacer la voluntad de Dios, que es una de las tantas cosas que Dios no puede hacer, que es violar su palabra, ponerse en contra de su propia voluntad y convertirnos a nosotros. Eso es tarea nuestra de la que Dios no puede participar ni obligarnos. En el respeto de ese libre albedrío, nadie podrá decir que cayeron porque fueron engañados, porque libremente aceptan permanecer en esos lugares, libremente aceptan dirigirse a esos lugares y libremente disfrutan de estar a la distancia del Señor y a la cercanía de los pastores y sacerdotes. Escrito está: un ciego guía a otro ciego y los dos caen en el hoyo. El ciego que guía tendrá más responsabilidad, pero los dos caen en el hoyo. Los ojos bien abiertos para buscar esa presencia de Dios, para estar en la voluntad de Él, cuidándonos de nuestras miserias, de nuestros errores, cuidándonos de no caer en nuestras envidias, en nuestras cobardías, en toda cosa que nos aleje del Señor, permaneciendo firmes. Y que sin saber cuándo venga, que cuando venga por cada uno de nosotros, nos encuentre haciendo esto, no siendo hipócritas, no siendo mentirosos, no siendo cobardes, que son los que más van a sufrir, siendo valientes en la primera línea de la valentía, que es enfrentando nuestras miserias, y en la segunda línea de la valentía, que es no dejando por cobardes que otros nos digan lo que tenemos que creer y cómo tenemos que creer. Bueno, lo dejo por aquí. Vamos a ver cómo quedan las tortas fritas hoy. Y si todo sale bien, seguramente seremos felices, agradecidos y bendecidos en el buscar de ser mejores cada día. Así que un fuerte abrazo a todos y nos vemos en otro video.